Nace de la savia lechosa de un árbol tropical y termina dominando el asfalto a velocidades extremas. A menudo se les llama el alma del movimiento, pues son la única parte de un vehículo que realmente toca la carretera. Cada año, el mundo produce cerca de 2.500 millones de neumáticos, una cifra que supera en más de 7 veces la población de Estados Unidos. Desde el látex blanco extraído en plantaciones hasta el agarre que mantiene firme a un coche de Fórmula 1 en una curva a alta velocidad, cada neumático se construye a partir de docenas de capas fusionadas para soportar calor, presión y fricción a lo largo de cientos de miles de kilómetros. Ya sea al volante de un superdeportivo de 600 caballos de fuerza o de un sedán familiar, toda esa potencia se vuelve inútil sin un buen juego de neumáticos. Es apenas una fina capa de caucho en contacto con el asfalto, pero de ella depende todo. La precisión con la que un coche traza una curva, la rapidez con la que puede frenar o la estabilidad que transmite en un giro cerrado o sobre una calzada mojada. Detrás de esta pieza aparentemente sencilla, opera una industria global en más de 180 países, con miles de fábricas trabajando sin descanso para satisfacer las necesidades de casi 1.500 millones de vehículos en circulación. Este es un sector valorado en unos 320 mil millones de dólares, que impulsa una demanda constante de caucho natural, acero y materiales reciclados. En el mundo de la Fórmula 1, un juego de neumáticos dura apenas entre 50 y 100 kilómetros. Algunos ni siquiera completan una sola vuelta antes de ser reemplazados. Un buen neumático puede ser la diferencia entre la victoria y el accidente, entre una salida limpia y un derrape peligroso. A partir de aquí, la historia continúa. Más allá de los circuitos de carreras, los neumáticos viejos se transforman en parques infantiles, mobiliario y materiales de insonorización. Esto demuestra que su ciclo no termina cuando el viaje ha concluido. Nace en el silencio de un ordenador, concebido para dominar el asfalto. El diseño de cada neumático se gesta por completo en el mundo digital, mucho antes de que los materiales lleguen a la cadena de montaje. Los ingenieros definen la forma de su sección transversal, la estructura de sus capas y el patrón de la banda de rodadura. También determinan la composición exacta del caucho para encontrar el equilibrio perfecto entre agarre, durabilidad, capacidad de carga y reducción del ruido. El uso final del neumático condiciona por completo su arquitectura. Un diseño para un deportivo de alto rendimiento será radicalmente distinto al de un camión de gran tonelaje o al de un vehículo de uso diario. Cada detalle es sometido a exhaustivas simulaciones y pruebas virtuales. Solo tras superar esta validación digital, el diseño recibe luz verde para la fabricación física. Mucho antes de tocar el asfalto, su historia nace con una herida. Una savia blanca y lechosa que gotea lentamente de la corteza de un árbol. Aquel líquido de apariencia frágil es, en realidad, el cimiento de uno de los materiales más tenaces y resilientes jamás concebidos por la ingeniería humana. En las profundidades de las plantaciones tropicales, manos expertas empuñan cuchillas afiladas para trazar cortes precisos sobre la corteza. La incisión debe alcanzar la profundidad justa para abrir los canales de látex, sin llegar a dañar la madera interior. Un corte demasiado profundo detendría la producción de savia y podría causar la muerte del árbol en cuestión de semanas. Gota a gota, el látex blanco cae en pequeños recipientes sujetos al tronco, con un ritmo lento y constante que parece acompasar el pulso silencioso de la naturaleza. Una vez recolectado, el látex se mezcla con amoníaco para evitar que se coagule, y luego se transporta a las plantas de procesamiento. Allí, la materia prima se concentra, se lamina en finas capas y se seca hasta convertirse en planchas de caucho natural. Sin embargo, para la fabricación de neumáticos, el caucho natural por sí solo no es suficiente. Para satisfacer las exigencias de durabilidad, resistencia a la abrasión y rendimiento en condiciones extremas, se combina con caucho sintético, un material más estable desarrollado a partir de procesos petroquímicos. A diferencia del caucho natural extraído de los árboles, el sintético se crea en laboratorios mediante polimerización. Este proceso consiste en una reacción química que enlaza pequeñas moléculas como el butadieno, el estireno o el isopreno,
todas ellas extraídas del petróleo y del gas natural. El resultado es un polímero flexible y duradero, capaz de mantener su forma incluso en los entornos más hostiles. Gracias a su resistencia superior, su buen comportamiento ante el frío y su excelente rendimiento frente al desgaste, el caucho sintético constituye más del 60% del material de un neumático moderno. Es el componente clave que permite a la rueda ofrecer un rendimiento constante a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Su color oscuro es una ilusión, un secreto guardado a lo largo de miles de kilómetros de asfalto. Pocos saben que el intenso color negro de los neumáticos no es en absoluto natural. De hecho, el caucho en su estado crudo presenta un tono blanquecino. Para forjar un material con la resistencia necesaria para el uso automotriz, los fabricantes combinan una variedad de ingredientes. La mezcla incluye caucho natural, caucho sintético, negro de humo, aceites suavizantes, azufre y una gama de aditivos especializados. En la etapa de mezclado, más de 30 componentes se miden y combinan con precisión. El negro de humo se añade para mejorar la durabilidad y la resistencia a la abrasión. Los aceites suavizantes ayudan a que el caucho permanezca flexible y elástico frente a distintas temperaturas. Otros aditivos ajustan con gran detalle las propiedades físicas del caucho, desde su punto de fusión y tiempo de curado hasta su dureza final. Una vez listos los ingredientes, se introducen en una mezcladora industrial de enormes dimensiones que opera bajo altas presiones y temperaturas. En cuestión de minutos, todo se funde en un compuesto de caucho espeso y de un negro profundo. Pero es más que una simple mezcla. Los aditivos interactúan a nivel molecular, reforzando la estructura y otorgándole una fuerza muy superior. El compuesto se aplana después en gruesas láminas, que se enrollan y se envían a la sección de enfriamiento. En este punto, aún no se asemeja a un neumático, pero los rasgos esenciales que lo definen ya se están forjando en cada capa. Su durabilidad, elasticidad y resistencia a la tensión están siendo integradas en su misma esencia. A partir de aquí, la construcción de los componentes centrales del neumático comienza con esas gruesas láminas de caucho negro, tratadas cuidadosamente para asegurar su uniformidad y resistencia mecánica. El caucho pasa primero a través de rodillos que lo aplanan en finas capas, las cuales se enrollan de manera uniforme. Sistemas técnicos ocultos a la vista garantizan que no queden burbujas de aire ni pliegues que puedan comprometer la estructura. En la siguiente fase, una capa de tejido sintético de alta resistencia se recubre con caucho fundido por ambos lados. Un sistema de calandrado en caliente aplica presión y temperatura controladas para asegurar que el caucho se adhiera firme y uniformemente a cada fibra de refuerzo. Al mismo tiempo, alambres de acero ultrafinos, delgados pero increíblemente fuertes, se disponen en una alineación paralela. Estos alambres se unen al caucho mediante una presión intensa, creando el armazón estructural del neumático. Este refuerzo permite que el neumático mantenga su forma y funcione de manera fiable, incluso a altas velocidades. Todo el proceso está gestionado por tecnología avanzada, donde cada detalle se supervisa y ajusta con sumo cuidado. El resultado es un producto que no solo es duradero, sino que está diseñado para ofrecer seguridad y un rendimiento constante bajo una amplia gama de condiciones de conducción. El silencio se rompe con el giro de un tambor metálico. Es el inicio de una danza mecánica donde el caos de las materias primas se rinde a una coreografía de precisión absoluta. A partir de aquí, cada componente se integra en un todo. Capas de caucho hermético, tejidos de refuerzo alineados con exactitud y cinturones de acero confluyen para dar forma a la estructura inicial del neumático, en un proceso que exige una sincronía perfecta. Sobre un gran tambor giratorio, un sistema de ensamblaje automatizado cobra vida. Brazos robóticos se mueven en una armonía programada, ejecutando cada tarea con una exactitud implacable. Un sistema digital centralizado gobierna cada parámetro, desde la presión de laminado hasta la velocidad de rotación y el tiempo de prensado. Con la capacidad de ensamblar docenas de neumáticos por hora, toda la instalación debe mantener tolerancias de 0,1 milímetros, un estándar cercano a la perfección en la industria del caucho.
Un sistema servocontrolado aplica cada capa de caucho sobre el tambor, prensándola firmemente y alineándola con las capas anteriores. Para evitar cualquier solapamiento, desalineación o arruga, sensores de fuerza y cámaras industriales vigilan cada milímetro de la superficie. Los datos de imagen y presión se procesan en tiempo real, permitiendo que el sistema ajuste al instante la rotación, la fuerza de prensado y la velocidad de envoltura en cada punto de contacto. Apenas se completa la estructura en bruto, comienza la siguiente fase. El cuerpo del neumático se infla con aire comprimido y la presión interna provoca que la blanda carcasa de caucho se expanda y se amolde con exactitud a su forma definitiva. Este momento marca su primera gran transformación, de una colección de materiales dispares a una forma unificada y cohesiva. Sensores de presión y escáneres de forma registran cada cambio sutil. Si se detecta la más mínima deformación, el sistema se detiene de inmediato para su corrección. En cuestión de segundos, la forma básica del neumático queda definida. Es una estructura cruda pero prometedora, lista para la siguiente etapa de su viaje. Un armazón que pronto se convertirá en un producto final diseñado para la resistencia, la precisión y el rendimiento. Su destino es soportar miles de kilómetros, pero su forma final nace en apenas unos minutos. En líneas de producción de menor escala, la banda de rodadura, esa superficie con dibujo que contacta con el asfalto, a veces se adhiere por separado antes de la fase de calentamiento. Este procedimiento emplea un método de prensado en frío, donde la capa de rodadura se presiona con firmeza sobre el cuerpo crudo del neumático mediante una prensa plana, asegurando una unión correcta antes de que comience el tratamiento térmico. Sin embargo, en las fábricas más grandes y avanzadas, la banda de rodadura se moldea directamente durante la vulcanización, un proceso que resulta más preciso y económicamente eficiente. El conjunto completo del neumático se introduce en un molde metálico de 2 piezas que se sella herméticamente, como una gofrera gigante. Dentro del molde, intrincados patrones en negativo definen el diseño exacto de la banda de rodadura. Una vez que el ciclo comienza, el sistema calienta el molde a una temperatura de entre 162 y 180 grados. Al mismo tiempo, se bombea aire comprimido o un fluido sobrecalentado a una vejiga flexible en el interior del neumático, generando una presión que empuja hacia afuera. Bajo esta fuerza, el caucho ablandado se expande y se presiona con firmeza en cada una de las finas ranuras del molde, adoptando la forma definitiva de la banda de rodadura. El proceso de vulcanización dura entre 10 y 15 minutos, dependiendo del tamaño y tipo de neumático. Durante este tiempo, tiene lugar una reacción química entre el azufre y las cadenas de polímeros del caucho. Los enlaces moleculares se refuerzan y se fijan en su lugar, transformando el caucho de un material blando y maleable a una estructura resistente y elástica. Esta etapa juega un papel fundamental en la determinación de la resistencia mecánica del neumático, su tolerancia al calor, el agarre en carretera y su vida útil general. El calor de su creación aún emana de la goma, pero su juicio final acaba de comenzar. Apenas sale del molde de curado, el neumático es transportado de inmediato a la zona de inspección de calidad. Aquí debe superar una serie de pruebas rigurosas para obtener su certificación. Aunque su apariencia es la de un producto terminado, un neumático no se considera completo hasta que supera esta última fase de evaluación. El proceso de inspección arranca con mediciones geométricas. Haces de láser industrial recorren toda la superficie para verificar su redondez, la alineación del centro y el grosor. La más mínima desviación es suficiente para que sea descartado y no pueda continuar. A continuación, el neumático se monta en un eje giratorio y se infla con aire comprimido a una presión superior a su nivel normal de funcionamiento. Esta prueba verifica la retención de aire y la integridad estructural bajo tensión. Cualquier fuga o deformación anómala es detectada al instante por el sistema. En las instalaciones más avanzadas, la tecnología de rayos X permite examinar la estructura interna, revelando áreas invisibles a simple vista. Capas desalineadas, separaciones ocultas o defectos de unión pueden ser detectados de forma temprana y con una altísima precisión. Solo los neumáticos que superan cada una de estas pruebas reciben el sello de aprobación y pasan al almacén. Desde allí,
están listos para enfrentarse a la carretera. Un lugar donde la velocidad, el peso y la presión no exigen nada menos que la perfección. Nacieron para devorar el asfalto, pero su propia resistencia se ha convertido en su condena. Cada año, tras recorrer cientos de miles de kilómetros, miles de millones de neumáticos son desechados, acumulándose en vertederos o quedando abandonados en la naturaleza. A diferencia de los materiales biodegradables, los neumáticos son casi imposibles de descomponer con el tiempo. Su composición incluye caucho sintético, aceites minerales, metales pesados y otros compuestos químicos de gran durabilidad, que suponen un riesgo a largo plazo para la calidad del suelo, el agua y el aire. Si se queman en entornos no controlados, pueden liberar gases tóxicos como dioxinas y benceno. Cuando se degradan a la intemperie, el viento y la lluvia arrastran gradualmente microplásticos hacia las vías fluviales, que se introducen silenciosamente en los ecosistemas y la cadena alimentaria. Para hacer frente a este desafío, muchos países están empleando tecnologías de reciclaje avanzadas que convierten los neumáticos viejos en materia prima. Mediante un proceso de trituración mecánica, los neumáticos de desecho se desmenuzan hasta convertirse en finos gránulos de caucho. Luego, estos gránulos se someten a un tratamiento con calor, presión y aditivos químicos para restaurar parcialmente sus propiedades originales. Este caucho reciclado se utiliza normalmente en las capas internas de los neumáticos nuevos, como el revestimiento o el amortiguador, donde no entra en contacto directo con la superficie de la carretera. Aunque el material reciclado constituye únicamente entre un 10 y un 20% de cada neumático nuevo, representa un cambio crucial. Reduce la dependencia de los recursos petroquímicos, disminuye los residuos y transforma gradualmente lo que antes era una carga medioambiental en una solución sostenible y circular. Ignorado por muchos, es un milagro de la ingeniería oculto a plena vista. Lo que parece una simple capa de caucho es en realidad una intrincada arquitectura de materiales y tecnologías, donde cada detalle está calculado con una precisión milimétrica. Aunque pueda parecer una parte menor, el neumático es el único y crucial vínculo entre una máquina de varias toneladas y el asfalto que recorre. Toda la potencia del motor y el control del conductor se transmiten a través de esa pequeña superficie de contacto. Es precisamente aquí, en este punto de encuentro, donde conceptos como el movimiento, la seguridad y el rendimiento dejan de ser abstractos. Justo en ese instante, se convierten en una realidad tangible.